Hola a todos, ¿qué tal? A continuación voy a hablar un poquito de los antecedentes históricos. Más que nada para arrancar, quiero decir que el sentido de pertenencia es una característica muy arraigada en la historia de la humanidad. Desde las épocas más antiguas, las personas sentían la necesidad de proteger y asegurar lo que consideraban suyo. Con la llegada de la agricultura, las preferencias por los espacios evolucionaron. Las comunidades comenzaron a asentarse en tierras fértiles, abandonando el nomadismo y dando paso a las primeras poblaciones. El aumento en la producción de alimentos llevó naturalmente a un crecimiento poblacional, especialmente en áreas cercanas a ríos que garantizaban el agua y el desarrollo comercial. Aquí es donde surge la figura del corredor, como intermediario en la comercialización. A lo largo de la historia, el control y dominio de territorios se convirtió en un símbolo de poder. La posesión de tierras fue regulada para establecer la base de la estructura económica. En civilizaciones como Sumeria y Babilonia, los líderes utilizaban la tierra como medio de control. Los corredores eran reconocidos como mediadores entre comerciantes, extranjeros y traductores de idiomas. Incluso en momentos controvertidos de la historia, como en la antigua Mesopotamia, los corredores actuaban como intermediarios en transacciones comerciales, aunque con prácticas bastante cuestionables como la venta de mujeres. Al comenzar el video, Mauro les comentaba cuáles fueron los primeros antecedentes que ocurrieron con respecto al corretaje. Ahora avanzamos un poquito más en el tiempo y nos vamos a Egipto, en donde allí el faraón era quien tenía el control total de las tierras. Diferente era en Grecia, ya que el gobierno compartía las tierras con los ciudadanos, para así generar un sentido de pertenencia. En Roma esto no era posible, ya que el gobierno tenía dominio total de los bienes. Entonces, allí también se diferenció las actividades que ejercían los corredores, que eran las subastas que vendían elementos al mayor precio y también incautaban los bienes del deudor para así venderlos. De ahí surge la actividad del subastador. Y luego nos vamos al Imperio Azteca, en donde las tierras eran entregadas al miembro del clan de la familia que se casaba. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Vero, así sigue explicando el tema. La tierra fue un factor clave para el desarrollo de la civilización, y mientras se fueron reconociendo los derechos de los distintos individuos sobre esa tierra, el rol del intermediario se fue fortaleciendo. Pasó de ser alguien que en las plazas ofrecía distintos productos a ser justamente un mediador entre las distintas partes. Aproximadamente en el año 530 se da el digesto de Justiniano y surge la denominación de mediatores, que fonéticamente suena parecido a corredores. Más tarde, en los estatutos de Florencia, se prohíbe a los corredores asociarse a los comerciantes entre los que intermediaban. Se les prohíbe actuar por cuenta propia, se impone el deber de fidelidad en la realización del negocio y también la obligación de guardar secreto sobre la identidad de las partes ante terceros que nada tenían que ver con el hecho jurídico. En 1527 Carlos V establece el oficio de corredor público y hacia 1764 se instituye lo que nosotros conocemos como el primer antecedente de colegiación, que es el reglamento de corredores. Más adelante se dan las ordenanzas de Bilbao, en donde se termina de completar la regulación, se reglamenta la actividad de los corredores y, algo no muy grato, se prohíbe que ejerzan las mujeres hasta avanzado el siglo XX. Sí. Por otro lado, en Francia podemos ver cómo la normativa se va adaptando a los usos y costumbres y también se esboza un reglamento para corredores. En 1889 en México se crea el Código de Comercio que incluye la reglamentación de la actividad y que el corredor público debe matricularse. Hacia 1992, no hace mucho tiempo atrás, la Ley Federal de Correduría Pública, también en México, establece que para matricularse se debe ser licenciado en Derecho, no se puede haber sido condenado por ningún delito intencional y hay que aprobar dos exámenes, el primero aspirante y el segundo definitivo. El 1 de mayo de 1890 se sanciona con fuerza de ley el proyecto de reformas del Código de Comercio de Vélez Sarsfield. Esto fue formulado por la Comisión de Códigos de la Honorable Cámara de Diputados. Esto sentó las bases legales para toda la actividad comercial para fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto facilitó todas aquellas actividades económicas en un momento crucial de la economía argentina. Entre sus capítulos 87 y 112
data de cada requerimiento necesario para en ese entonces realizar el corretaje de comercio. Más acá en el tiempo, en septiembre de 1926, bajo el gobierno de Marcelo T. Alvear, se sanciona la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, Ley Nacional número 11.357. Esto le da la posibilidad a cualquier mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado civil, la posibilidad de ejercer los derechos que estaban en ese momento solamente para los hombres. Esto permite así también realizar las actividades del corretaje de comercio. Bien, hoy vamos a hablar de la Ley Nacional 20.266 y su posterior modificación, la 25.028. La Ley Nacional 20.266, sancionada por el presidente Lanusse en el año 1973, contempla 39 artículos, tales como las condiciones habilitantes, las causales inhabilitantes, requerimientos para las matrículas, bueno, y varios aspectos más que no voy a mencionar por una cuestión de tiempo. Esta ley ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo, fundamentalmente la ley 23.282 y la 25.028, que es la que acabo de mencionar, que es la anterior modificación que tuvo en el año 99-2000. O sea, en esa época se incorpora como requisito fundamental para poder obtener el título de martillero y corredor público la exigencia de un título universitario. Posteriormente se modifica en el 2015 cuando se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación y se modifica el capítulo de corretaje, donde queda derogada una parte importante de la ley y queda subsumida esa parte por lo que es el Código Civil y Comercial. Una modificación importante se ve en el artículo 32, que nos dice que para ser corredor se necesitan condiciones habilitantes: ser mayor de edad, tener el título de corredor expedido por una universidad, es decir, que incorpora para el corredor las mismas exigencias que para el martillero en el artículo primero en la ley anterior, que sería la 20.266. El martillero fundamentalmente lo que hace es vender en públicas subastas, es decir, en remates públicos, y el corredor lo que hace es acercar las partes. Si bien las dos actividades son diferentes, es una sola la ley para ambos. Bueno, esto fue una breve descripción de la 2026 y sus posteriores modificaciones. En el año 2010, la provincia de Santa Fe promulga la Ley 13.154 en base a la Ley Nacional 25.028, cual fue la que separó jurídicamente al martillero público del corredor inmobiliario. Esta ley, la 13.154, regula el ejercicio profesional del corretaje inmobiliario en su territorio, estableciendo por un lado las obligaciones, derechos y provisiones del corredor y por otro crea el colegio profesional que los regulará, definiendo sus competencias y organización. También define una etapa de gestación de dicho colegio mediante una comisión organizadora que resolverá varios temas, siendo el más complicado la matriculación de los idóneos, ya que para ese momento no estaba regulado de forma específica la actividad. Hace hincapié y pena el ejercicio del no matriculado, ya sea en forma directa o bajo el paraguas de un matriculado. Como dato anecdótico, según los partícipes de aquel proceso, manifestaron que hubo una virulenta oposición de los martilleros públicos. Hola, buenas noches. Hola, mi amor. Hola, Ma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la facu? Bien, muy bien. Hoy tuvimos una charla con corredores inmobiliarios. Esa, ¿y cómo estuvo? Estuvo muy buena. Vinieron Andrea Rinesi, Guillermo Ecker, Ricardo Canut y Andrés Garibaldi. Ellos, cuando empezaron en el mundo del corretaje inmobiliario, no tenían una ley que los amparara. Entonces tuvieron que inscribirse como corredores de comercio. Claro, ¿y eso en qué los afectaba? Al no tener una ley que los respaldara, sus primeras actividades no las cobraron y no tenían una ley que los regulara en sus honorarios. Qué terrible, ¿eh? Hay que tener ganas de seguir en esas condiciones. Sí, y no solo eso, fueron parte importante en la lucha para que se establezca en la provincia de Santa Fe la ley 13.154 que ahora rige a todos los corredores inmobiliarios. Bueno, pero qué lindo que tanto esfuerzo haya valido la pena. Les allanaron el camino ustedes. La verdad que sí, son pioneros en el corretaje en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Bueno, y qué lindo que los hayan podido conocer. Igual un montón de cosas seguro que ya cambiaron. Sí, obvio, pero bueno,
bases que formaron hasta hoy nos ayudan a desempeñarnos en esta tarea. De todas formas, trabajar y actuar dentro de la legalidad, la ética es fundamental. Hay que valorar el esfuerzo que hicieron.